¿Es difícil dejar la adicción a la pornografía y a la masturbación? En este video te voy a explicar una de las razones más potentes como tal vez nadie te ha explicado, de forma tal que entiendas por qué se tiene esta noción de que es difícil, de forma tal que cuando vos lo entiendas puedas pasar de la precontemplación de la ignorancia a la conciencia, a la contemplación y te des cuenta de la hermosa verdad. Y la hermosa verdad es que es ridículamente fácil dejarlo si entendés esto. Así que por supuesto te invito a que te quedes hasta el final. Cuando hablamos de adicción a la pornografía y la masturbación y tratamos de explicar cuáles son las causas que nos llevan a creer o a pensar que realmente es difícil dejarlo, generalmente se suelen explicar las causas neurológicas relacionadas a cómo funciona nuestro cerebro y cómo el porno secuestra nuestro sistema y nos hace entrar en este círculo vicioso de creer más y más y por eso nos convertimos en adictos. Sin embargo, lo curioso, lo interesante que mucha gente reporta y le ocurre es que pese a que conocen estos efectos, siguen teniendo una atracción que no pueden detener por la pornografía y la masturbación, pese a que sepan y tengan noción de sus efectos. Entonces, a raíz de eso surge la pregunta, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué una persona que sabe que algo es dañino se ve fuertemente influida, atraída hacia este tipo de contenido? ¿No? Entonces, yo en lo personal hice muchísimos cursos, estudié mucho al respecto y en la mayoría, como digo, se explica siempre, en este caso, en este tipo de adicción, se explica ese espectro, ¿no? Pero me fui mucho más allá a otros tipos de adicciones para poder descubrir cuáles eran las razones, cuál era sobre todo la causa mayor. ¿Sí? Entonces, cuando fui investigando y fui también mediante mi propio proceso de experiencia, de fracasos y demás, una de las cosas que descubrí fue el funcionamiento de nuestra mente. Verás, tu mente, en forma resumida, es una herramienta muy pero muy útil para la supervivencia. ¿Sí? Tu mente es muy útil para la supervivencia y tu mente, como ya lo comenté en otros videos, se divide en dos partes, ¿no? Hay una parte inconsciente y una parte consciente. Vos sos básicamente una persona que funciona entre el 96 y el 98% de tu día a día en piloto automático. ¿Sí? ¿Y cómo funciona este piloto automático? Bueno, desde antes de tu nacimiento incluso, en el proceso de gestación, en el parto y en tu crecimiento hasta tu edad adulta, hasta hoy en día se estima hasta los 25 años, tu mente estuvo abierta a las posibilidades para aprender todo lo necesario, todo lo que podía para lograr ese objetivo, sobrevivir. ¿Sí? Entonces, también una de las cosas que descubrí fue este mecanismo, a mí me gusta llamarlo la llave del cambio, pero es el mecanismo placer-dolor, ¿no? El placer-dolor, que son estas fuerzas que se suelen llamar las fuerzas motivadoras del cambio, ¿no? Que es que nos movemos hacia el placer y nos movemos también por la necesidad de alejarnos del dolor. Entonces, curiosamente, una de las causas que yo descubrí es que a medida que vos fuiste creciendo, pudo ocurrir algún momento en tu vida estresante, sobre todo esta palabra es muy importante, estrés, que tu mente identificó como estrés, que es peligro, y cuando hay estrés, tu mente tiene un mecanismo de defensa que es muy, pero muy interesante, de respuesta ante el estrés, que son tres vías: luchar, huir o hacerse el muerto. Curiosamente, la pornografía cumple una función maravillosa en cuanto al huir. La pornografía puede ser un método de evasión ante el estrés, como sabemos, al menos a corto plazo lo identifica tu mente, porque tu mente no piensa a largo plazo. Tu mente siempre prioriza la supervivencia a corto plazo. Y curiosamente, la pornografía cumple un rol elemental en ese aspecto, por ejemplo. También cumple un rol elemental porque nos hace creer, dado que también nuestra mente no diferencia entre el real e imaginario, que nos estamos reproduciendo, que estamos fecundando a miles de hermosas mujeres y obviamente también esa es una causa. Pero todo este cúmulo de cosas termina generando en un determinado momento una especie de cárcel. A mí me gusta verlo como si fuese una especie de cárcel. En esa cárcel básicamente nuestra mente se asegura, que muchos llaman también, se suele llamar la zona cómoda o la zona de confort, también se suele decir, pero es donde básicamente tenemos primero comodidad, tenemos certeza de nuestra supervivencia a corto plazo
Tenemos también control, se suele llamar también la zona de control, porque acá controlamos, ¿no? También. Por supuesto, también aquí existe mucho placer. Y ni hablar de la seguridad, acá tenemos mucha seguridad, nuestra mente se siente muy segura, nos sentimos muy seguras, muy a gusto en esta cárcel. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo curioso? En esta cárcel, como digo, están todos nuestros condicionamientos. Realmente la persona que consume pornografía y masturbación en su proceso de consumir este tipo de material, creó algún tipo de asociación placentera, por la razón que fuere, o también algún tipo de asociación en cuanto a que es un apoyo, porque en algún momento de estrés, de algún impacto de trauma emocional, esta persona se encontró con este tipo de material y por supuesto su mente lo identificó y dijo, ah, acá hay una manera de huir, de evadirme, obviamente eso aporta a tu seguridad, a tu supervivencia. Lo más, digamos, triste de todo esto, ¿sí? Lo más triste es que la persona que vive en esta cárcel está dominada por el miedo. El miedo domina su vida. Son esclavos también estas personas. Son esclavos de una cárcel y además un sentimiento muy típico es el vacío. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la persona en cuestión quiere cambiar? No, y esto es muy importante. ¿Qué pasa cuando la persona quiere cambiar? Quiere superar su adicción. Bueno, resulta que esta persona que tiene, ya le digo, vive en esta cárcel, tiene un cúmulo de creencias, de condicionamientos, de pensamientos y acá entra en juego una ley que les había comentado, que es la ley del menor esfuerzo, y es que toda la naturaleza busca obtener un mismo resultado gastando la menor cantidad de energía. Nuestra mente, ¿qué busca? Supervivencia. Entonces la mente, digamos que tenés más de 25 años o sos más joven, ¿no? Y resulta que tu mente que busca sobrevivir dice, mira, con la información que tengo hasta el día de hoy, con lo que yo soy, con mis hábitos, mis costumbres, mis pensamientos, mis respuestas ante el estrés, ¿no? Con todo lo que yo soy. Hasta el día de hoy he sobrevivido. Yo tengo, con lo que soy, comodidad, tengo certeza, tengo control, tengo placer en mi cárcel, tengo seguridad, por supuesto. ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué voy a gastar energía? Si con lo que yo soy hoy en día, ya está, tengo asegurado todo. Vos sos un adicto, la pornografía y la masturbación cumplen y tienen un espacio muy grande en tu vida. De forma tal que, obviamente, uno de los problemas que suele ocurrir, y lo voy a seguir repitiendo hasta el hartazgo, es que muchas personas tratan de salir de aquí y ¿qué pasa? Yo quiero salir. Cuando quiero salir de mi cárcel, mi mente utiliza, como digo, ciertos mecanismos. Por ejemplo, uno es el miedo, ¿no? Que mencioné. Otro es asociarle dolor. Tu mente le asocia dolor a salir fuera de tu cárcel, porque no se imagina una vida sin su placer o su apoyo. ¿Qué otra cosa puede hacer tu mente? Asociar incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque se está alejando de lo conocido y digamos, lanzándose hacia lo desconocido. Digo, pregúntate, ¿te podrías imaginar una vida sin consumo de pornografía y de masturbación? Por eso allá afuera hay muchos métodos, mucha gente que dice, bueno, no, vos no tenés que ponerte como meta tener, no sé, pasar toda tu vida o para siempre. No le digas eso a tu mente porque va a ser muy difícil. ¿Por qué va a ser muy difícil? Porque tu mente no puede, tu mente podría aguantar 7 días, por ejemplo. ¿Sí? Pero este enfoque está enfocado nuevamente en el efecto y no en la causa. Obviamente que para tu mente pensar en un mundo sin ciertas cosas de su cárcel es terriblemente no puedo, ¿sí? Atenta contra mi supervivencia, así que incertidumbre, caos, descontrol, inseguridad vas a tener cada vez que quieras cambiar. Y esto lo utiliza como fuerzas muy potentes, muy dolorosas,
para que vos vuelvas a tu cárcel. Para que vos vuelvas a la cárcel. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? ¿Por qué hago este video? Porque si nosotros entendemos que nuestra mente, lo que en sí, curiosamente, trata de hacer es protegernos, pero ha tomado información incorrecta, ha asociado placer a cosas que en realidad son muy dañinas a largo plazo, que nos dan, sí, nos dan mucho placer a corto plazo, pero a largo plazo es peor, de ahí lo barato sale caro, ¿no? Ese dicho que a mí me encanta y sí, la pornografía, la masturbación es muy barata, pero te va a salir carísima, carísima. Aquello que te da placer a corto plazo te va a dar mucho dolor a largo plazo. Cuando vos entendés esto, decís, acá está el problema raíz. Mi mente puede entender que hay daños neurológicos. Pero nuevamente, como los comenté con anterioridad, se pone en juego esta balanza y nuestra mente dice, bueno, puedo costearlo. No trata de autoconvencerte, racionalizar, tratar de que no sea tan dañino los efectos, de forma tal que vos te sigas manteniendo en tu zona cómoda, en tu cárcel, y que por supuesto el cambio sea muy pero muy difícil. Entonces, ¿es fácil o es difícil? Bueno, hay una historia que me gusta mucho, que es una historia de un discípulo con su maestro, que iban caminando y bueno, en el trayecto de su camino se encuentran con con unas pequeñas ramas de un árbol que estaba creciendo y el maestro le dice al discípulo que las quite. Así que el discípulo va y las quita, les hace caso. Continúan el camino y resulta que se encuentran con un arbusto más grande, ¿sí? Más crecido. Y obviamente el maestro nuevamente le ordena al discípulo que vaya y lo quite. El discípulo va y con mucho esfuerzo, después de un tiempo, quita ese arbusto. Finalmente continúan su trayecto y se encuentran con un poderoso roble. Y el maestro nuevamente le ordena a su discípulo que vaya y lo quite. Obviamente el discípulo lo mira extrañado, pero maestro, ¿cómo pretende que yo quite ese árbol si a duras penas he podido quitar el anterior que era mucho más pequeño? ¿No? Entonces el maestro le dice que de igual manera que la moraleja, ocurre con los condicionamientos mentales. A medida que pasan los años, las raíces profundizan, el árbol crece y finalmente se vuelve algo prácticamente imposible de cambiar. Cuando uno escucha esta historia, y yo hace un tiempo subí un video de los 4 escalones del proceso adictivo, cuando uno habla de los 3 escalones finales, que son el abuso y la adicción en sí, cuando uno ya es esclavo, uno podría pensar que en estos casos es más difícil porque uno se es más adicto, ¿no? De igual manera que quitar un árbol, un poderoso roble, es más difícil porque tiene raíces más profundas o porque lo que fuere, ¿no? Entonces, el, el meollo del asunto aquí es que en realidad es todo lo contrario. El error del maestro es tratar de que su discípulo quite un poderoso roble con las manos. Es una tontería, no es lógico, no es racional. Allá afuera vas a encontrar muchos métodos, muchas herramientas, mucha gente con muy buena fe, poniéndole pasión a esto, queriendo ayudar a las personas y está perfecto y yo me saco el sombrero, pero están tratando que las personas que están en ese grado, en el que son muy adictas, traten de quitar ese árbol con las manos, por ejemplo usando el método de la fuerza de voluntad. Pero la hermosa verdad es que si vos tenés la maquinaria adecuada, vos podés quitar el árbol. De igual manera, por más que estés en la escala del proceso adictivo que sea, si vos tenés la metodología, los principios y las herramientas adecuadas, lo vas a poder hacer fácilmente. Ese es el error del maestro. Ese es el error de muchas personas allá afuera que utilizan herramientas y métodos que no son adecuados. Por ejemplo, repito, la fuerza de voluntad. Luchar contra uno mismo. No tenés que luchar contra uno mismo, tenés que destruir lo viejo y construir lo nuevo. No luchar, luchar no. Esta es la clave más importante que quiero dejar en este video, es que
La hermosa verdad es que cuando vos reprogrames tu mente y quites todas esas creencias irracionales, vas a descubrir la verdad y la verdad es que fuera vas a moverte por amor, vas a tener, vas a ser libre, vas a tener libertad cuando estés fuera de la trampa. No vas a sentirte vacío, vas a sentirte feliz, lleno. Una de las cosas que experimentan muchas personas que lo dejan es que la vida misma se vuelve mucho más estimulante, mucho más gratificante y empezás a tener un sentimiento, una sensación de bienestar, de sentirte feliz, alegre y sin ningún motivo aparente, ¿eh? Hay que tener cuidado con esto, pero este es mi mensaje. Cuando vos tenés la información, es ridículamente fácil. La persona que no sabe que existe una maquinaria o no entiende cómo funciona un árbol que tiene unas raíces y que yo puedo sacarlo de raíz y que es más fácil que agarrar con los brazos, esa persona sale de la ignorancia. Cuando vos tenés el conocimiento, que el conocimiento es poder, y lo aplicás, es ridículamente fácil lograr cualquier cosa. En resumen, es difícil dejar la adicción a la pornografía y la masturbación mayormente por ignorancia. Cuando vos desconoces cómo funciona tu mente, cómo funcionan tus emociones, cómo funciona tu dimensión física, sos víctima de ello. Pero cuando vos descubrís cómo funcionan estos sistemas, cuáles son las causas raíz, podés utilizarlos a tu favor. Mucha gente va por la vida subido a un vehículo que se dirige hacia donde el vehículo quiere, cuando vos, en tu sano juicio, nunca te subirías a un auto y dejarías que el vehículo ande a diestra y siniestra por donde quiere, no lo harías. Vos te subís a tu auto y lo dirigís hacia donde vos querés. Y haces uso de tu vehículo como vos querés. Entonces, cuando vos descubres cuáles son las razones, que una de las razones más poderosas es tu mente subconsciente, que es muy poderosa y voy a profundizar mucho más esto con el tiempo para que entiendas mejor esto. Vos tenés que hacer un uso adecuado de la misma, podés reprogramarla y llevarla al cambio hacia donde vos quieras. Porque es una herramienta. Vos no sos tu mente es tu herramienta. Tu herramienta puede ser muy buena, puede hacerte mucho bien y también puede hacerte mucho mal. Yo un cuchillo lo puedo utilizar para cortar verduras y hacerme una nutritiva sopa, o puedo utilizarlo para hacerme daño a mí mismo o hacerle daño a alguien. ¿El problema es la herramienta? No, el problema no es la herramienta, es cómo la utilizo. Así que hay que tomar responsabilidad sobre este aspecto y comenzar ese proceso de cambio. Si estás buscando un método para reprogramar tu mente subconsciente, pásate por la lista de reproducción La manera fácil de dejar el porno, o también por un video que hice acerca de una herramienta muy poderosa que yo la llamo las 3 R's, que te va a ser de mucha utilidad. Si llegaste hasta esta etapa del video, hasta el final del video, por supuesto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y recordá lo siguiente, el porno no te proporciona nada, no es un placer ni un apoyo. Y cuando lo estés dejando no estás haciendo ningún tipo de sacrificio. Por lo tanto, no hay razón por la que tengas que sentirte privado. Así que te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en otro video.